Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas una tarde más a vuestra casa. Gracias por estar ahí. Bueno, tenemos muchas cosas que contaros. Vamos hoy a hablaros de la Navidad, de los juguetes, de esos niños que no tienen juguetes. Vamos a pedir que colaboréis con nosotros, con Cruz Roja, en una campaña muy especial. Vamos a hablar de cómic, que estamos en la semana del cómic en Almería. Y además vamos a entender la consola como cada jueves. Y voy así corriendo porque sé que Mónica, que ya está en el exterior, que ya está una tarde más en el Palacio de la Diputación Provincial, tiene ya invitados que tienen que ver con FICAL, con el Festival Internacional de Cine. Mónica, buenas tardes. Efectivamente, Alfredo, muy buenas tardes. Bueno, qué alegría me da verte. Muchos nos preguntamos si, a mí también, poder estar aquí, si es posible vivir del sector audiovisual en Almería. Pues eso precisamente es lo que se va a tratar aquí esta tarde en Diputación, porque la primera mesa redonda que se va a celebrar trata de eso. Va de la mano de TESA, de la Asociación de Técnicos y Empresas del Sector Audiovisual de Almería, y para ello tenemos con nosotros a Jorge Fernández, a Miguel Ángel Jurado, la he liado, ¿no? He dicho Jorge, es Carlos. Lo siento, tengo un problema con los nombres. Carlos Fernández, Miguel Ángel Jurado, Jorge Almansa y Jesús Martínez. Ahora bien, ¿no? Bueno, chicos, ¿es posible vivir del sector audiovisual en Almería? ¿Tú vives del sector audiovisual en Almería? Sí. Entonces, ¿es posible? Nosotros también. Todos los que estamos aquí vivimos del sector audiovisual en Almería, claro, con ciertas particularidades que ahora debatiremos un poco entre todos, pero sí es posible. ¿Cuáles son esas particularidades? Bueno, pues depende del sector, depende de la profesión en la que estés especializado, de tu disponibilidad para viajar, para abandonar a tu familia en ciertos momentos. Es un trabajo bastante especial, pero se puede. Por aquí discrepan. Claro, es que eso de abandonar a la familia, aquí te lo dice uno que se ha tenido que ir muchos años y ha vuelto aquí. Pero de todas maneras he vuelto porque yo quiero quedarme aquí viviendo, para siempre, bueno, todo lo que pueda. ¿Vale? Y de hecho, tú eres un ejemplo también. ¿Cómo está el sector audiovisual ahora mismo aquí en Almería, según vuestra experiencia? Bueno, yo creo que está en una fase de probablemente crecimiento, sobre todo por los profesionales que ya estamos, que llevamos cierto tiempo, conocemos mucho más todo lo que rodea Almería, el sector fuera a nivel cinematográfico y sobre todo la cantera, ¿no?, de gente que cada vez llega más, ¿no? O nos llega, o no sé, lo hablamos antes con Miguel Ángel y con Carlos, que se nota un poco, ¿no?, que la gente cada vez viene con más ganas, con otra actitud, ¿no?, hacia el sector. Y es verdad que a lo mejor algunos probablemente no le ven el futuro que le tienen que ver, pero yo creo que poco a poco va un poco mejorando, ¿entiendes? Sí, la cosa es que ya se ha abierto. O sea, antes el audiovisual eran personas que llevaban una cámara, editaban, gente que cogía y hacía entrevistas y poco más, pero ahora se ha abierto el sector a un montón de sitios, no necesitas estar aquí localizado, simplemente necesitas saber cómo funciona la industria, toda la industria en general, y de hecho rodearte de personas que crean producciones, que trabajan en producciones de cine o que están dentro de un sector y lo conocen bien, porque dentro del sector hay otros pequeños rincones que debes conocer. O sea que ha habido un avance muy grande. Sí, porque bueno, al final es verdad que un poco como todos los trabajos, hay una cierta atomización, una cierta precarización, que eso hay que pelearla desde lo laboral, pero hay que pensar que lo que es el vídeo, llamémoslo así, es el formato que más se consume. No pensar TikTok, YouTube, ahí es donde está el mayor tráfico de visitas de Internet. Hay un cierto avance, pero quedan muchas cosas por hacer, sobre todo aquí en Almería. Nos hace falta seguir creando industria para consolidar y que los trabajos sean permanentes y duraderos, que ahora quizá, sobre todo en el mundo cinematográfico, es algo un poquito más discontinuo. Entonces tenemos que seguir ahí trabajando todos, trabajadores, asociaciones y administraciones públicas, para consolidar la industria y que Almería siga subiendo en el mundo audiovisual. ¿Cuál creéis que es el futuro de esta industria en Almería?
Pues Almería va a seguir siendo un plato de cine, pero aparte del cine, hay el mundo audiovisual, como decía Jorge, tiene muchos otros sectores, desde el vídeo corporativo, las bodas, las redes sociales. Entonces, un poco está en nuestra mano, ¿no? Seguir remando para consolidar este sector y que siga creciendo. Yo sé el futuro que a mí me gustaría. ¿Cuál es ese? El futuro que me gustaría es, por un lado, conseguir unirnos más de todas las formas, ya sea cooperativizándonos, asociándonos, creando pequeñas empresas o simplemente conociéndonos. Y, por otro lado, internacionalizando. Porque aunque seamos solo una persona o muy pocos, hoy en día puedes vender tu servicio a todo el mundo, ¿no? Y Almería ofrece cosas que son muy vendibles a todo el mundo. ¿Vosotros opináis lo mismo? A ver, sí, yo creo que el futuro al final lo vamos a construir ahora, ¿no? Lo estamos construyendo en este momento. Si ahora mismo no tenemos estas charlas, no tenemos espacios, no nos comunicamos entre nosotros, vamos a perder ese futuro. Yo lo enfoco mucho a creadores y emprendedores, porque somos, en cualquier industria, la parte principal del tejido productivo. Sí, yo creo que el futuro pasa un poco por ahí, por probablemente generar o crear una red mucho más amplia o una industria, ¿no? A nivel audiovisual, en el que todos nos conozcamos y todos, digamos, rememos hacia la misma dirección. Entonces yo creo que pasa por ahí un poco el futuro de esto. Al final me habéis hablado de diferentes opciones dentro de este ámbito, pero para aquellos jóvenes a lo mejor que nos están viendo, que no saben si lanzarse a este mundo, ¿por qué camino les diríais que fuesen? Primero el camino de la formación, después el de la experimentación y luego ya sí a buscar trabajo. Sí, yo creo que a veces se nos olvida lo que es la empleabilidad, ¿no? Es decir, hay cosas que en este sector, como en todo, está bien que tengas, que seas una persona dispuesta, que tenga un C1 de inglés de verdad y bueno, que tengas ganas de moverte y de experimentar, como dice Carlos. Yo les diría que de verdad se piensen si esto es una vocación para ellos. Porque si no es una vocación, si simplemente es una afición y quieren pasarlo bien, es muy creativo, es muy bonito, es precioso. Pero a lo mejor tienen vocación de otra cosa. Entonces, esto es una profesión que creo yo que se necesita vocación, porque tienes que dedicarle mucho tiempo, esfuerzo y tienes que arrastrar mucho a tu alrededor para que salga tu sueño, tu proyecto. Y primero yo les diría que se preguntaran eso. Jesús decía que sí. Sí, a todos, sí, a todos. O sea, creo que lo han resumido muy bien, pero sí, ese puntito de ganas, de interés, de esfuerzo, tal, y yo creo que al final el ejemplo lo tiene en cualquier persona que se dedique a este mundo, que al final no es solamente un trabajo, sino que al final es devoción, ¿no? por lo que hacen. Entonces yo creo que eso es fundamental. Pues muchísimas gracias a los cuatro. Y nada, os dejamos que os vayáis a la mesa redonda, que igual que nosotros hay mucha gente dentro que os quiere escuchar. Gracias. Alfredo, Sí. Pues así es como está el sector audiovisual ahora mismo en Almería. Ellos nos contaban cómo creen que va a estar en un futuro y cuáles son las recomendaciones que les hacen a los más jóvenes que quieren empezar en este mundillo. Qué bien. Interesante sin duda va a estar esa mesa redonda. Gracias, Mónica. Ahora te vuelvo a ver en un instante. Hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, tengo yo aquí ya en mi mano, atención, porque lo tengo aquí, el díptico que anuncia la llegada de la 26ª edición de la Jornada del Cómic de Almería. 26 años de jornada, nada más y nada menos. Organizadas por un colectivo que cumple 30 años, es decir, que tuvieron 4 años pensando cómo organizar la jornada. El colectivo de TV. Me acompañan Diego Cara y Antonio Morata. Muy buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Y felicidades. Gracias. Gracias. ¿No? El aniversario, ¿no? Sí. Y por ya de nuevo el vernos de nuevo aquí para hablar de unas jornadas, que siempre es interesante. Pues éramos 30añeros comiqueros en aquella época, ahora somos 60añeros comiqueros. Largo. Y ¿Ha llovido algo? Poquito. Poco, pero algo más tendría que llover, ¿eh? Sí, pero cierto. Bueno, sí, cierto. pero... Me estabais contando que el colectivo nació en la barra de un bar. Sí, señor. Que lo cuente Diego. Yo estaba un poco depre, me estaba separando, yo qué sé, había las cosas... Las cosas de la vida. El amor es eterno, mientras dura. Exactamente. Y era en el Bada, ya se cerró y tal, cerca de las 4 calles, ya sabéis, el típico y tal de Bruno y compañía. Perdona, ¿se cerró el Bada? Creo que... Que puede ser, que de tiempo que no voy yo por ahí.
Creo que hubo movidas ahí, Sí, 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 no sí. me parece que... Y entonces me vio, Diego, oye, Diego, tal, que he vuelto, él volvía de Madrid, Antonio Jesús Morata, el Morata, le hemos dicho, y él dice, oye, pues hay un momento de publicaciones ahora de estudio del cómic que han desaparecido y tal, ¿por qué no? Tú que tienes muchos contactos y tal, y yo pues lo maqueto y lo vamos a tener que pagar en principio nosotros, ¿no? Digo, bueno, pues ponemos un poco, vemos tal, y ya pues empezamos. El 21 de abril, eso era a finales de febrero, y el 21 de abril entra en mi vida particular y en la vida del colectivo una tal Pilar Quirosa. Entonces, que se iba a ir a París a hacer unas movidas culturales. Qué grande, Pilar. Y uno de los encargos que yo le hago es el tema de que me compre una revista histórica que había entonces, que ya desapareció también, que era el Asuibre. Y ella se tiró pues media estancia en París, 2 o 3 días buscando por kioscos de la Champs-Élysées, de tal, hasta que ella me dice, oui, madame, à suivre. Y ese fue el segundo número del DTVO. El primero, el plato fuerte, lo comentaré porque mi amigo no se va a acordar, tenía quizá 2, pero uno de ellos fue que me habían rechazado un artículo en el cual contaba el episodio de Ambrose, cuando una de las vueltas que tuvo a Bruguera, un señor totalmente ateo, totalmente... ácrata, lo dicen que era comunista, no, es que en Valencia había unas secciones allí de gente que era más bien, pero era inofensivo, lo depuró el franquismo y tal, y luego, después de la guerra civil solamente se podía dedicar a oficios que no tuvieran que ver con el empleo público. Ajá. Le quitaron el trabajo de maestro, no creo que lo reivindicara nunca, y entonces pues él hizo cómics, presentó a varias editoriales, y empezó con Ameller, luego llegó a Bruguera, y fue pues el creador con Víctor Mora del Capitán Trueno, que le homenajeamos aquí en Almería en la jornada, en la 7ª jornada o en la 8ª. En la 8ª creo. El primer homenaje que tuvo Víctor Mora fue en la 7ª o 8ª, ya no me acuerdo. Y en la 8ª, dice que la 8ª, pues ya está, 8ª. Y el 9ª fueron Jesús Redondo. Y bueno, pues este señor, pues al llegar a Bruguera, lo que se le ocurre, estuvo unos años diciendo que él no podía hacer un cuadernillo semanal, se pelea con la editorial. Y dicen, bueno, pues tal, me voy a París a ver si en Montmartre como artista, pero era muy tímido. Él quizá le daba un poquito al ron o lo que fuera. Y resulta que hay un momento en que se gasta la reserva el señor Ambrós y vuelve a Barcelona. Y a la vuelta a Barcelona vuelve otra vez a ir a Bruguera, a ver, pedir trabajo, a ver. Y sabiendo que era muy ateo y sabiendo que había sido un poco malillo con la editorial, lo que le encargan, el primer trabajo que le encargan es la biografía de Juan XXIII. Toma ya. El Papa del Concilio. Muy Y ese tema lo cuento yo en un artículo que se llama Ambrós o la dignidad, y ahí arranca. Y lo presento en varios fanzines y me dicen, esto es muy fuerte, ¿no? Que es que queremos quedarnos bien con la editorial tal, con la que tiene los derechos, con la otra. Esto aquí está dando una leña que no veas, estás poniendo aquí a gente en evidencia. Digo, bueno, pues es que yo tengo que decir la verdad, porque Claro. es la verdad. Y el señor, hablé con él. Yo tenía una entrevista inédita con él, de mis reflexiones con él, le costaba porque era muy tímido. Y Ambrós era un genio. Así arrancan y así son los primeros años del colectivo de TVO. Y Antonio, ¿tú cómo recuerdas aquellos años? Bueno, había que buscar tiempo porque nos pilló en plena juventud, efervescencia. Yo recién casado, los primeros niños, teníamos que hacer un sitio al lado de la cunita del niño para poner el ordenador y ponernos a trabajar allí. En tiempo un poco complicado, pero bueno, muy felices. Lo recuerdo con mucho cariño. Y mucho trabajo, y era una empresa curiosa el ponerse a sacar una revista que queríamos que fuera mensual, casi fue mensual, no, bimestral, casi lo conseguimos, pero al final salía cada 2 meses, y se hacía con material muy digno, con material que nos proveían de Barcelona, de Valencia, de Estados Unidos también se recibía, no había tanto era antes de Internet. Claro. Internet empezaba a llegar en el 99, 98, ya tenemos estilo clásico, es decir, había que maquetar, recortar, pegar, montar, llevar a la imprenta, hacerlo. Estamos muy contentos de aquel intento. ¿Y las jornadas, cómo se os ocurre montar las jornadas? Otra locura. Tenemos unos proyectos de publicaciones. Precedente que teníamos fue que nos metimos ambos en una organización de unos encuentros andaluces 85. Con la Junta de Andalucía en el año 85. Primero, te corrijo, se hicieron en la provincia itinerantes en varias zonas. Ajá. Luego se acaba esa zona en homenaje a Han en la Diputación, con el Centro Coordinador de Bibliotecas que funcionaba desde ahí entonces.
gobierno de Antonio Maresca, y luego desde la Junta de Andalucía se está preparando algo más de enjundia nacional, ¿no? Con algo más de presupuesto, y también estamos ahí llamados, ¿no? Se llama Encuentro entre TVO, y en ese momento, creo que fue en octubre, noviembre, pues aquí ya fue la leche, ya fue un año del 85, fue un año de que lo cuente también. Pero fue una forma de aprender también cómo organizar una actividad de este estilo. Hacernos de contactos. Como los contactos, cómo traerlos, cómo mantenerlos aquí, cómo encajar bien las actividades para que luego tuviera una aceptación pública, que la gente estuviera contenta, vamos, básicamente. Pues, y así llegamos a la edición que hemos dicho antes, la edición número 26. La de este año, la del fin de semana. Que comienza, que arranca el viernes. El viernes, que tenemos novedad este año, como te he dicho antes, es decir, vamos a hacer unos encuentros con los colegios, hemos movido, todavía pueden apuntarse algunos, y aparte que tenemos la colaboración de lujo de la delegación de la ONCE en Almería. Es decir, hay un plan paralelo ahí, que ellos van a ver cómo la ONCE enfoca el TVO con distintas cuestiones manipulativas. Luego también van a hacer unos cursillos de braille, van a hacer también demostración de juegos, y nosotros al mismo tiempo pues tendremos colegios en otro lado. Explicaremos la jornada, le haremos dibujillos, le montaremos allí un poco el mercadillo, le explicaremos los dibujos de los invitados, que es principalmente pues Paco Nájera, que ya comentaremos si quieres el contenido, el homenajeado y qué figura ha tenido, qué papel ha tenido en el colectivo, porque también ha sido una figura que desde Jaén pues ha irradiado mucha movida y nos hemos beneficiado de sus publicaciones, ¿no? Tanto es así que habéis pensado en él para esta edición. Efectivamente, aparte ha pasado una racha un poco, pero bueno, cuando se ha espabilado, pues ahora mismo estamos... Ahí hemos traído la serie que hizo con el ejidense, también jienense Santiago Girón, el Tartesos, y entonces, bueno, hemos pensado en darle, ya lo sabía, ¿no?, a su larga trayectoria de más de 30 y tantos años, porque él tiene en la exposición dibujos desde del 1900, del 97, 98. Quizá antes, del 90, 91, 92 quizás sean los primeros, pero empieza antes. Yo le he puesto 35 porque lógicamente lo primero no está, lo primero es más inmadurete y tal, pero bueno, el Paco y es un tipo, es una persona muy entrañable con nosotros, y que te diga él, ¿no? Tiene una apuesta, Morata es una persona especializada en definir los estilos, ¿no? Y bueno, pues en qué cosas no hemos... ¿Cómo definirías el estilo de este hombre? Bueno, tiene varios registros. Un estilo, básicamente un estilo de línea tradicional, de línea clara, profunda, matizada, con una forma, ¿cómo se dice esto en los vinos? Con unos matices que suenan a franco-belga, que tiene un pozo también del realismo americano. Tiene un estilo caricaturizando que algo, mezcla muchos elementos del cine con elementos de la imagen cotidiana, diaria, y sí, a él le gusta deformar y caricaturizar en algunos momentos las expresiones, pero cuando se pone en plan realista es un monstruo, realista absoluto, vamos. Pues él va a ser protagonista, Paco Nájera, de esta edición del festival, de las jornadas del cómic. Me está señalando a Paco Asenjo, que es el autor del cartel, que no se nos está olvidando, y la gente le ha gustado muchísimo. Es un homenaje a Tintín, porque Paco Asenjo, profesor de historia del nocturno del Nicolás Salmerón, hijo del gran escritor José Asenjo Sedano, pues se ha revelado este año como una especie de gran... Yo sabía, y nos ha ido presentando en las jornadas cosillas así de escondidas, pero ya se ha lanzado en un crowdfunding y ha sacado Infierno Azul. Entonces es una historia potente, cuya primera parte ha triunfado en España totalmente, con una edición un poco autoeditada, bien, como digo, y trata de una vida de un almeriense en la División Azul. Sí, es alucinante, te quedas con la página 180 y tal, casi 200, y dices, yo quiero el final. Y está también previsto, él no contará en las jornadas cuando se va a publicar, porque francamente es que es una historia tremenda, ¿no? La vida, no ya desde el factor político, sino de los choques de problemas humanos, la juventud de acabar la guerra civil, en aquel momento toda esa confluencia que dio lugar a la Segunda Guerra Mundial y a la... Bueno, pues estas jornadas arrancan el viernes en la Biblioteca Central José María Artero,
viernes y sábado, un amplio programa de actividades. Yo os sugiero que vichéis por las redes y os enteréis de todo lo que va a pasar y que no os perdáis nada, ni un segundo, porque las jornadas pasan volando y habrá que esperar todo un año. Así que yo me pondría las pilas, ¿no? Claro, y cada año son cosas distintas. Eso... Efectivamente. Innovamos. Sí, señor. Pues a los dos, muchísimas gracias por haber venido a contarlo aquí al programa. A vosotros. Gracias a vosotros. Ha sido un placer. Ya sabéis que hay aquí vuestra casa, ¿eh? Lo sabéis. Gracias. Nos vamos a marchar a publicidad a la vuelta. Vuelvo de nuevo con Mónica. Encenderemos la consola y os contamos alguna que otra cosa, así que no os marchéis. Yo me voy a quedar leyendo La ruta del estaño. A ver qué tal. Venimos enseguida.